Decidí grabar este video porque definitivamente creo que es un tema muy importante dentro del psicoanálisis y creo que podemos exprimirlo mucho. Bienvenidos a la interpretación de los sueños. A ver, el psicoanálisis tiene un inicio hace muchísimos años y en realidad Freud inicia el psicoanálisis con este libro de la interpretación de los sueños y creo que es muy interesante poder hablar de este tema. Ok, a ver, la base de la teoría psicoanalítica de la interpretación de los sueños tiene que ver primero con los mecanismos de defensa y segundo con la función que cumple el sueño. El sueño tiene que cumplir una función en particular que es evitar que la persona se despierte. Fácil y sencillo. El sueño va a intentar de algún modo satisfacer cosas que a lo mejor dentro de lo que podemos estar en vigilia, es decir, despiertos, vamos a hacer, pero en el sueño no. ¿Por qué? Porque el sueño va a ser como nuestro ángel guardián del descanso y entonces va a buscar que de algún modo esos sueños protejan a la persona de despertarse. El sueño tiene tres orígenes. El origen 1 puede ser una situación externa o ambiental, es decir, pasa algo a tu alrededor y el sueño lo va a codificar para que se haga un sueño y no tengas que despertarte. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate esto. Y esto lo puedes buscar en TikTok. No recuerdo a la persona que le pasó, pero sí recuerdo muy bien el video. Estaba dormido y mientras estaba dormido, él soñaba que lo perseguían unos policías y que lo estaban buscando y él corría, huía. Bueno, yo puse policías, pero no sé si a lo mejor eran ladrones, pero para el caso da lo mismo. Eran personas que portaban armas. Entonces huía de todas estas personas y de repente en un momento, ¡pum!, le disparan en la cara, en la cabeza, estaba enfrente de ellos y despierta, ¿no? En el momento en el que él despierta, se da cuenta de que tiene un dolor enorme en la cabeza por haberse despertado como si verdaderamente le hubieran metido un plomazo. El caso es que al despertar, ya después de decir, ay, no, sí me duele aquí, ¿qué pasó?, se da cuenta de que un cuadro que tenía en su pared se cayó, le pegó en la cabeza y obviamente lo que ocurrió fue que se despertó. El sueño cumplió con esta parte de darle sentido a algo que pasaba a nivel ambiental. El detalle es que, claro, con un golpazo de esos, no hay forma en que no te despiertes. Ahora, también hay un sueño, un tipo de sueño que tiene que ver con necesidades fisiológicas o con cuestiones orgánicas más de cada una de las personas. Vamos a poner un ejemplo. Te duermes con sed, te duermes con hambre, ¿sí? Tu sueño entonces va a generar que tú estás tomando agua o que tú a lo mejor estás soñando con que te vas a comer una carne asada así súper rica, bien jugosa o lo que tú quieras. El caso es que tu sueño va a hacer que no te levantes, va a tratar de mantenerte dormido lo más posible y de algún modo puedes inclusive satisfacer esa necesidad y hasta el día siguiente que despiertes, todo bien. Y por último, hay un tercer tipo de sueño que no tiene que ver con nada de cuestiones ambientales, con nada de cuestiones orgánicas y que es el sueño que a nosotros nos interesa, pues contiene contenido simbólico. Este sueño tiene que ver más con contenido de lo que nos ha pasado en los días, lo que nos ha pasado en las semanas y tiene la entrada hacia el inconsciente. Ojo, no quiere decir que los otros sueños no, los otros sueños también, pero muchas veces también cumplen con esa función de darle sentido a algo ambiental o orgánico. Este último tiene que ver más con cuestiones mentales, con cuestiones de nuestra psique. Y entonces aquí es donde comienzan esos sueños que normalmente decimos, ay, están súper raros, no sé por qué soñé con eso. Entonces cuando ocurre todo esto es los sueños que podemos darle una interpretación un poco más simbólica para entender qué es lo que está pasando. Es importante recordar que el inconsciente se va a manifestar a través de los sueños, a través de lapsus, a través de chistes y a través de actos fallidos. Son las formas en las que nosotros vamos a poder ver el inconsciente así vivo, aquí con nosotros y que podemos darle un sentido a esta situación. Estos sueños, para poder interpretarlos, ¿por qué? Es importante decir que sí, muchas personas que a lo mejor no han llevado un tratamiento o un proceso psicoanalítico, puede ser que difícilmente puedan darle ciertas interpretaciones a los sueños. Sin embargo, el dueño del sueño es el que mayoritariamente sabe o entiende qué es lo que sucede con su sueño. Pero obvio, hay veces en que no entendemos bien estos símbolos que aparecen en nuestro sueño, hay veces que no entendemos bien qué es lo que pasa dentro del sueño y entonces, ¿qué va a suceder? Que necesitamos a un psicoanalista para que nos interprete el sueño. ¿Por qué digo psicoanalista? Porque
Uno, el psicoanálisis también parte de esta parte de la interpretación de los sueños que mencionamos hace rato. Dos, muchos otros enfoques de la psicología no toman en cuenta los sueños para poder darle un sentido. Muchos, no todos, en particular, estoy hablando desde la experiencia psicoanalítica. ¿Estás en un canal psicoanalítico? Vamos a hablar de psicoanálisis. Para entender esta parte de los sueños hay que entender que el dueño del contenido, obvio, es el soñante, ¿sí? Es el paciente, es el que te trae el sueño a analizar. No te va a funcionar comprar un libro, buscar en internet y que si soñé con pájaros amarillos significa que me voy a casar y que si soñé con arañas significa que mi dinero se va a ir. No, porque si bien hay experiencias que son universales, hay, aparte de esa experiencia universal en la que todos podemos tener una misma referencia, no significa lo mismo para todas las personas, significa distinto para cada una de las personas y hay que entender que para darle sentido a esto tenemos que ir desde la parte individual. Es decir, que si tú estás tratando de entender un sueño, lo que tienes que hacer es voltearte a ver a ti para poder entender qué son esos significados que hay en tus sueños. Entonces, ya partiendo de esto, tenemos que tomar en cuenta que los sueños van a tener por sí mismo dos mecanismos de defensa que van a ser como los más importantes. ¿Por qué? Porque el sueño va a manifestar cosas que en la realidad pueden ser muy complicadas de ver, muy difíciles de aceptar e inclusive podrían generar traumas si lo vemos desde esta perspectiva en el que al momento de despertar puede generar un malestar, este trauma que les digo, y ahorita lo explico un poquito más. Cuando hablamos entonces de esta parte de los sueños, estos dos mecanismos de defensa que yo te estoy hablando es la condensación y el desplazamiento. ¿Qué es la condensación? Imaginemos como si horneáramos un pastel. Vas a meter en un bowl y pues vas a empezar a hacer, a batir. Se me andaba yendo la palabra. Vas a meter en un bowl y vas a comenzar a batir las cosas que vas a hacer para hacer tu pastel. Y entonces lo vas a empezar a hacer y se va a revolver todo. Y entonces se va a convertir en una masa homogénea. Es decir, no vas a poder detectar ahí tan fácilmente que hay huevo, que hay levadura, que hay mantequilla, hasta que empieces a tener esa sensación, a que lo pruebes, de los sabores. Eso es la condensación. Te hablo del segundo mecanismo de defensa y ahorita regreso a ponerte ejemplo. El segundo mecanismo de defensa es el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Aquello que sentimos hacia un objeto. Recordemos que nosotros en psicoanálisis lo llamamos objeto y puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser literalmente una cosa, puede ser una mascota, puede ser X, Y, Z, pueden ser varias cosas aquí y le llamamos objeto porque es una representación mental, ¿sale? El caso es que hablar del desplazamiento, es decir, yo siento un afecto por X persona y en mi sueño, en vez de ser reflejado hacia esa persona, ¡fum!, se mueve hacia otra. El detalle es que los sueños van a manifestar cosas que han sucedido en un breve lapso de tiempo o en mucho tiempo. Y entonces, a veces un sueño nos puede reflejar de cosas que sucedieron en los días previos o en este día previo, en semanas previas o nos puede llevar a cosas muy remotas del pasado. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque el inconsciente no tiene el tiempo que nosotros tenemos. El inconsciente es atemporal. Y esta parte de atemporal quiere decir que entonces cosas que a lo mejor me pasaron hace 3 semanas puede que apenas emerjan en un sueño porque apenas es la forma en que mi inconsciente movió todo esto y se puede ver reflejado. Y ahí es donde podemos hacer esta separación de, no, mira, es que acuérdate que tuviste un problema con tu mamá, pero creo que también tuviste un problema con tu abuela y esto, lo otro, que, sí, es cierto, y tiene que ver con esto, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros le damos sentido y muchas veces recordamos que por estas mismas situaciones de los mecanismos de defensa, oye, creo que estás enojado con tu mamá y con tu abuela. Entonces, en lo consciente puede ser choqueante. Claro, estoy poniendo un ejemplo súper genérico y a lo mejor es algo de, no, Paco, yo no tengo problema de asimilar esto, pero hay muchas personas para las que sí. Y entonces, interpretar un sueño tiene que ver con todas estas situaciones, ¿sale? Los sueños también es importante ver que hay una línea del tiempo en el cual van pasando situaciones, pero también es importante saber las cosas que van pasando, los fenómenos o las personas que van apareciendo en el sueño, ¿sale? Entonces, es bien importante que podamos ver el todo y la suma de las partes de ese todo.
una gestalt. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, déjamelo aquí abajo, vamos a analizar, vamos a reflexionar, pero si hizo clic algo de esto contigo, si te gustaría interpretar tus sueños, no busques un libro, no intentes hacerlo tú en casa, busca mejor iniciar un proceso terapéutico porque muy probablemente haya cosas que hay que detectar. Entonces, si te sientes identificado, te gustaría poder aprender a analizar tus sueños y más bien saber qué te están diciendo tus sueños, inicia un proceso de terapia.